Muy buenos días, buenas tardes. Gracias por acompañarnos por este medio virtual a esta presentación sobre el trabajo de carga y descarga en el puerto de Barcelona durante la larga liberalización del trabajo. El puerto, sus gremios, empresas, 1760 a 1873. La estructura de la presentación es la siguiente. Hablaremos sobre los gremios y su estudio en general, el contexto histórico, el puerto, comercio y el manejo de carga, los gremios de carga en Barcelona y la transición del sistema gremial al capitalismo. Y luego unas conclusiones. Primeramente, ¿para qué estudiar los gremios? Pues aquí y hoy nos interesa la transición al capitalismo. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál fue el papel de los gremios en esta transición? ¿Cuál fue la relación entre el cambio tecnológico industrial y el fin del sistema gremial? ¿Existe alguna relación entre los gremios y el movimiento sindical? Para entender los gremios, normalmente se considera la estructura que está a la izquierda. Es vertical y tripartita, compuesta de maestros, quienes controlaban el gremio, luego los oficiales y aprendices. Los oficiales, por lo general, trabajaban a salario. Pero hoy estaremos hablando de otra estructura gremial. Es una estructura horizontal, donde todos son maestros. No existe ni en el oficio ni en el gremio aprendices oficiales. A pesar de esto, fueron gremios, tanto a nivel jurídico como a nivel sociocultural y de trabajo. Por lo general, los gremios monopolizaron el mercado de trabajo cualificado. La afiliación en el gremio podría ser exclusiva, en lo cual el gremio podría determinar quién entraba o quién no, o afiliación inclusiva, donde el gremio tenía que dejar entrar casi cualquier persona, siempre y cuando tenga la cualificación. Más allá de esto, el gremio podría determinar la entrada de ciertas personas, y ya veremos cómo. Lo más importante es que autogestionaron el trabajo y el mercado. Ofrecieron ciertas garantías sobre los procesos, productos y precios. También determinaron diferentes formas de cualificación. Técnica, como trabajar; económica, a través del pago de entrada; sociocultural, especialmente ser vecino de la ciudad y ser persona honrada, sin antecedentes criminales, normalmente ser cristiano, etc. Y esta situación de persona honrada se dio a través del testimonio de uno o dos maestros que ya estaban en el gremio. Y también había una cualificación jurídica, es decir, si uno no es afiliado o no es miembro del gremio, no podía trabajar en ese oficio. Transmitieron conocimientos para cumplir con la cualificación técnica. Transmitieron directamente a través del aprendizaje e indirectamente durante la oficialía. Y muy importantemente, inculcaron valores en la vida organizativa y en la sociabilidad, tanto dentro como fuera del trabajo. Y estos valores, muy importantes, incluyen la democracia, la dignidad del trabajo, la solidaridad y cierta igualdad socioeconómica. Por supuesto, hay diferentes maneras de ver los gremios. Durante el antiguo régimen, fueron considerados fundamentalmente importantes en el orden jerárquico de la sociedad, por sus funciones religiosas, su participación en el sistema tributario, en el mercado, la previsión social, entre otras actividades. Ya cuando salen los que son personas más liberales, tuvieron una perspectiva relativamente negativa hacia los gremios, que los gremios requerían ser reformados o abolidos. El principal de ellos, Adam Smith, por supuesto, que no era precisamente antigremial, pero esa es conversación para otro día. De manera importante, hubo un debate durante la Ilustración española al final del siglo XVIII. Capmany defendía, por lo general, a los gremios, mientras Campomanes pedía la reforma de sus monopolios.
Y, muy interesantemente, Jovellanos pedía la abolición de los gremios y el reemplazo de sus estructuras por el Estado. Luego, en la historiografía marxista, fue una posición muy crítica de los gremios y subrayan, la mayoría, que no había una relación entre los gremios y los sindicatos. Y ellos dominaron la historiografía en gran medida durante más de un siglo, a pesar de que durante las últimas décadas del XIX habían defensores de la continuidad histórica y de los gremios. Habían partidarios incluso de la restauración de los gremios, mucho después de su abolición. Por ejemplo, el sindicalismo católico o el sindicalismo gremial inglés en las primeras décadas del siglo XX. Y hoy en día estamos todavía en un debate que tiene por apodo el regreso de los gremios, que se debate desde diversas perspectivas ideológicas, historiográficas, dentro de la historia económica y la historia social. Y es un debate sobre el papel de los gremios en la formación del capitalismo. Es importante destacar que estamos hablando del sector de servicios y el subsector de transporte marítimo portuario. Los servicios han sido menospreciados y poco estudiados desde la época de Adam Smith y Marx por no ser productivos por la definición tradicional, ni tampoco por ser sujetos de cambio durante la primera industrialización. Pero hoy en día los servicios son el sector más importante de las economías poderosas, llegando a dar el 60-70% del PIB incluso, y el empleo. El comercio marítimo ha jugado un papel importantísimo a lo largo de la historia de Barcelona. Y, como veremos, hay algunas continuidades importantes entre la época gremial y la época sindical. Ahora vamos a mirar el contexto histórico. A nivel de Europa, el periodo de finales del XVIII y a lo largo del XIX es la transición del antiguo régimen, el surgimiento de la Ilustración y el liberalismo, obviamente marcado por enormes y trágicas guerras y mucha revolución. Importante notar también para el caso de España la independencia de América, el despegue del capitalismo industrial y la globalización y la revolución de transporte, en este caso los vapores. El contexto nacional. El periodo empieza con problemas económicos estructurales, tanto en lo rural como lo urbano. Hay intentos de aplicar las ideas de la Ilustración para resolverlos. El debate sobre el liberalismo económico se manifiesta dentro de la monarquía absoluta, curiosamente, es decir, antes del liberalismo político. Y el liberalismo económico recobra fuerza y se alinea políticamente con las tendencias políticamente liberales, democráticos y radicales. En términos generales, vemos un dificultoso proceso de pasar del antiguo régimen al liberalismo. Guerras, revoluciones y contrarrevoluciones que marcan el periodo que vamos a estudiar. El contexto de Barcelona. Barcelona se veía en un proceso de crecimiento poblacional bastante importante, un proceso que se sigue dando más o menos este marco a lo largo del XIX. Y es un comercio basado principalmente en los veleros. Aquí vemos el Bailebot, la Santa Eulalia del Museo Marítimo de Barcelona, que fue uno de los clases de barco más comunes para el transporte, especialmente el litoral, es decir, por la costa, y el Mediterráneo, también en Europa, y habían otras clases de veleros que participaban en el comercio colonial y con las excolonias en las Américas. Los oficios y gremios de carga en Barcelona. Vemos un universo de gremios. Aquí vamos a estudiar los 7 gremios que trabajaban de una u otra manera en el manejo de carga. Los descargadores, pescadores y marineros trabajaban sobre el agua. Ya veremos el flujo de ese tráfico. Mientras que sobre la tierra, empezando en la playa,
estaban los bastaixos, también conocidos faquines de Capsana, carreteros de mar, trajineros de mar y, más adentro, los alquiladores de mulas. Como se percibe, hay un medio de transporte particular para los últimos 4 gremios, mientras que los gremios en el puerto utilizaron todos lanchas y barcazas, que son lanchas pero mucho más grandes, no tuvieron un monopolio sobre bienes especificados. Ellos trabajaban y competían entre ellos. Tanto los bastaixos utilizaban una barra y cochín y tuvieron un monopolio sobre ciertos bienes. Los carreteros de mar utilizaron una carreta y estaban en el mismo gremio con los bastaixos hasta 1796-1800. Y ellos manejaron muchos bienes parecidos o relacionados a los bienes que manejaban los bastaixos, pero es interesante notar que los bastaixos podían disfrutar un monopolio sobre los bienes de mayor valor, los bienes importados y las cosas delicadas por lo general. Mientras que los trajineros de mar no tuvieron un monopolio en sí, es decir, bienes que solamente ellos podían manejar, sino que manejaban cosas fuera de los monopolios de los bastaixos o carreteros, especialmente cantidades grandes, ya que sean sueltos o empaquetados. Estos 3 gremios se encontraban en la playa. Luego, más adentro, los alquiladores de mulas, que tampoco disfrutaron de un monopolio y manejaron toda clase de bien, especialmente para su exportación fuera de la ciudad de Barcelona. Y al final, veamos ciertas características colectivas o individuales, y hablaremos de ellos en un momento. El flujo de la carga. Esto tiene bastante que ver con las condiciones hidrogeológicas del puerto, las infraestructuras y las necesidades de la carga misma. Por lo general, los barcos se tienen que anclar en el puerto a la espera de ser descargados por los descargadores, pescadores o marineros. Y luego llevaron en lancha o barcaza estos bienes hasta la playa, donde fueron depositados y pasaron directamente a manos del dueño de estos bienes, quien tenía que contratar uno de los 3 gremios más adecuados. Como se puede ver, Barcelona, el puerto, era una playa, básicamente, de arena. No había donde atar los barcos para descargarlos directamente a un muelle. Hay un déficit de gran infraestructura portuaria y esto condicionaba el trabajo, especialmente la necesidad de los 3 gremios que trabajaban con lanchas y barcazas. Además, la playa actuaba de frontera entre los gremios del puerto y los gremios de tierra. A partir de la playa, la carga fue transportada hasta las aduanas por bastaixos, carreteros o trajineros. En las aduanas, los bastaixos controlaban la carga, su peso, su protección, y luego la despacharon a la salida. Al salir de las aduanas, la carga fue llevada por los gremios de playa o los alquiladores de mulas. El epicentro del comercio, especialmente marítimo, es la Playa Palau. Aquí a la derecha se ve la Llotja, luego al final los barcos que están en el puerto, el portal del mar, que formaba parte del muro, luego le sigue hacia la izquierda las aduanas y el Palacio del Capitán General. Las aduanas fue la base de los bastaixos. Y aquí a mano derecha abajo vemos una colla de bastaixos, quienes trabajaban en pareja de hasta 8 o 10 hombres, dependiendo del peso y las necesidades de la carga que llevaban. Además de los sitios de trabajo, habían sitios de mucha importancia fuera del mundo laboral. La Basílica de Santa María de Mar es por excelencia uno de ellos, ya que el gremio de bastaixos recibió hasta una bula papal en agradecimiento por sus labores de transportar desde Montjuic los bloques de piedra para su construcción en el siglo XIV. La iglesia era tanto el foco de actividad religiosa como actividades de sociabilidad del gremio. Esto es muy común. Aquí vemos el altar de la basílica, donde se ve una pareja de bastaixos llevando su carga.
Cuando tomamos un paso atrás y miramos, ¿puede existir una relación entre la carga y la cultura de un gremio? Empezando con la carga, hay que tomar en cuenta su valor, sus dimensiones, para entender la mejor manera de manejarla. Esto requiere un medio de transporte, que sea la barra del bastaixos, una carreta, un carretón, las mulas. Y este manejo se puede llevar a cabo de manera individual o necesitaba un manejo colectivo. Entonces, cuando era colectivo el trabajo, se tiene que repartirlo de una u otra manera. Y esto contribuye a la formación de una cultura de trabajo a base de que es trabajo individual o colectivista, en lo cual compartían los ingresos. El uso o no de algún turno para nivelar las oportunidades para trabajar un día a otro. Y podía sugerir relaciones de empleo dentro de agremiados o gente de afuera del gremio. Es decir, que se puede percibir la formación de una cultura de trabajo y una cultura organizativa para manejar las necesidades del trabajo. Una comparación. Aquí veamos una declaración de impuestos de los alquiladores de mulas de 1760. Y como es un gremio de maestros, es curioso notar que casi el 60% del gremio trabajaba como mancebos, es decir, como oficiales, o más concretamente, como empleados de los otros agremiados. Aquí en azul hemos subrayado los agremiados con casa, por su declaración, o los que habían pagado impuesto a través de otro gremio. Luego, un porcentaje notable de empobrecidos, incapacitados, pasados y un muerto. Por lo cual podemos estimar que el 12 a 20% del gremio puede emplear entre el 60 y el 70%. Es decir, que ya habían surgido relaciones de empleo dentro de un gremio teóricamente horizontal. Pero aquí veamos un gremio puramente horizontal. Es el gremio de bastaixos y carreteros de mar, todavía unidos en un solo gremio. La condición declarada normal, la mitad. Luego, una importante cantidad de lastimados y enfermos. 8 o 10% de los casos eran de caridad, es decir, de pobreza. El 10% habían declarado sus impuestos a través de otro gremio, otro ejemplo de pluriocupación o pluriempleo, muy interesante en la época, y 2 que se encontraban en el servicio al rey, que se asume que son deberes militares. Pero no vemos aquí una relación de empleo dentro de este gremio horizontal. En tanto a la movilidad laboral, hemos estudiado de manera parcial la base de datos del registro municipal de difunciones de Barcelona entre 1839 y 1841. Y de los 81 faquines, la mitad venían de Barcelona o cercanías, por lo cual la otra mitad venía de 10 hasta 400 kilómetros de distancia. Muchos de ellos, además, venían de zonas que no eran marítimas. Para entender por dónde vivían estos hombres de un gremio humilde, la mayoría vivían en el Borne. Y muy pocos, se debe notar, vivían en la Barceloneta, que es el barrio marítimo por excelencia de esta ciudad. Lastimosamente es difícil entender los ingresos de los bastaixos en este momento, pero como cierta indicación hemos escogido de esa información la situación domiciliaria de estos faquines. De ellos habían 5 con casa, todos en la Barceloneta, 6 con tienda. Lastimosamente no entendemos si es que tenían una tienda o que vivían en un espacio que era una tienda. En tanto, los demás vivían en pisos de apartamentos. Importantemente, no hay ninguno que vive en el entresuelo, que es normalmente el piso con las condiciones más humildes. Mientras que en Barcelona más sube de piso, menos está considerada el estilo de vida. Entonces vemos una distribución
bastante buena. Es decir, no es que los bastaishos vivían en los peores pisos de sus edificios. Luego entramos a analizar un poco más lo que es la cuestión gremial y el conflicto. El liberalismo económico y la cuestión gremial se centra en la problemática económica que combinaba el estancamiento económico general con la naciente industrialización de la manufactura, especialmente los textiles. En el área urbana, las ordenanzas gremiales contenían restricciones monopolísticas, requisitos de cualificación, quién podría operar un negocio, el número de trabajadores o trabajadoras y si pueden trabajar gente de afuera de la ciudad. Por lo tanto, el liberalismo económico surge dentro del antiguo régimen antes del liberalismo político. Incluso los comerciantes pedían la abolición del gremio de bastaishos y carreteros en 1778, alegando que semejantes comunas o colegios son perjudiciales al bien público por el concepto de en sí traen de monopolios. Parece que solo pueden justificarla la desmesurada ambición de los individuos del gremio de faquines de Capsana y carreteras de mar. Su solicitud fue rechazada y el gremio siguió en pie. Curiosamente, a menos de 20 años después, los carreteros habían salido para aprovechar de mayores oportunidades a través de su propio gremio. La industrialización también tiene mucho que ver, ya que en esta época, aunque todavía no se había montado el primer vapor, que es la Bonaplata, que se instala en primeros años de 1830, el mundo sabía, la gente sabía lo que venía y empezaron unas medidas para abrir las oportunidades de trabajo, quitando algunas características monopolísticas de las ordenanzas. Y interesantemente los faquines, frente a estas medidas antigremiales, subrayaron su condición de trabajadores en el contexto de la posible mejora o mecanización de su trabajo. Y dice como que es desde luego bien visto que ninguna manufacturación, ningún artefacto produce el gremio de faquines de Capsana, en natural consecuencia de esto, que una corporación que no se dedica a ninguna industria fabril y que no tiene otros elementos que el empleo de la fuerza física, la honradez y la legalidad de cada individuo, no es susceptible de adelantamientos en producciones del arte, pues que ninguna tiene ni puede tener. Ya con los años vemos cómo surge el liberalismo político. Es la transición del antiguo régimen hasta el liberalismo. Es un conflicto entre la monarquía y la burguesía, en gran medida. Además, hay un conflicto entre el absolutismo y la monarquía constitucional, tanto moderada como más radical. Hay ciertos intentos republicanos. Hay formas de organización, formas de lucha, demandas legales, resistencia, rebelión, huelgas, modelos alternativos, intentos electorales, revoluciones. Es decir, es un conflicto. Y también da el surgimiento de estructuras sindicales, cual sea su nombre. Y la legalidad, clandestinidad, organizaciones de fachada, la legalización y todo este proceso. Al final del 18, los absolutistas intentaron reformar los poderes monopolísticos de los gremios, pero con poco éxito. En 1808, con la invasión napoleónica, la Constitución de Bayonne, de imposición francesa, estableció la libertad de trabajo. Se puede decir que es la primera vez en la historia de España que se da esta libertad, lo cual tuvo eco en las medidas de la Corte de Cádiz, quienes abolieron los gremios en 1813, cosa que duró muy poco, ya que el año siguiente regresó Fernando VII y canceló todas las medidas de la Corte de Cádiz. Empezaron otra vez el proceso de reforma de las ordenanzas gremiales, hasta 1820 a 23, con el trienio liberal, cuando abolieron de nuevo los gremios. Ya con el regreso de Fernando VII de nuevo, canceló
tales medidas y empezaron de nuevo las reformas, lo cual duró hasta su fallecimiento en 1934, cuando los monarquistas constitucionales intentaron de nuevo reformas antimonopolísticas para promover el empleo. Y luego se da la abolición general de los gremios en 1836. ¿Pero qué pasa entre 34 y 36? En Barcelona hubo un verano bastante importante, lo que es el verano de las bullangas, los motines. En los motines, entre mucha cosa, se tiene que notar el contexto de la Primera Guerra Carlista, la participación de la Iglesia Católica y su participación en el conflicto y en lo que son los partidos políticos del momento. Y cuando llegan unos rumores de unos muertos, la población de Barcelona se levanta, atacando primeramente a los sitios religiosos y luego ponen su atención sobre la fábrica de la Bonaplata, la cual es atacada y quemada, a pesar de la defensa de uno de los Bonaplata y milicianos. Luego está asesinado el representante más alto del gobierno y atacada las aduanas, y en el puerto también se da la quema de las casetas donde cobraban impuestos, que se quemó la caseta del gremio de mariantes, de marineros, en lo cual se perdió su archivo y sus lanchas y otros bienes de trabajo. Fue ahorcado un marinero entre los pocos que fueron ejecutados, y también se nota en el momento un descontento entre los marineros jóvenes frente a la situación gremial. Frente a esta abolición, especialmente de 36, pero también antes, ¿cuáles fueron las estrategias de los gremios en general? Algunos intentaron defender el marco tradicional de una economía organizada, basada en el trabajo honrado y el autorregulado. Pero otros elementos gremiales estuvieron a favor de la liberalización, particularmente los maestros más ricos o burgueses y algunos jóvenes. Al final, la mayoría de los gremios fueron abolidos en 36 a pesar de sus esfuerzos, menos los colegios de las profesiones liberales, los cuales siguen con sus monopolios hasta el presente. Las respuestas específicas a la abolición. Veamos primero los carreteros de mar. Salieron del gremio de Bastaixos en 1800, un poco antes, para formar su propio gremio con sus ordenanzas. Abandonaron el sistema de turnos en las reformas de 32, pero intentaron sin éxito volver al turno en 34. Aceptaron la eliminación de su monopolio y abolición. Y eventualmente se dividieron entre patronos y obreros con sus organizaciones. Los traginers de mar experimentaron una división dentro del gremio durante el primer tercio del siglo XIX, ya que algunos líderes del gremio eran más ricos que otros, tenían talleres, tenían bodegas, y intentaron reformar el gremio, pero su intento fue rechazado a través del proceso democrático dentro del gremio. Aceptaron al final las reformas de su monopolio y abandonaron el sistema de turnos por orden de llegada en 32. Al finales del 19 veamos una asociación también de maestros y obreros. Los Bastaixos defendieron ferozmente sus monopolios, el turno, sus sitios de trabajo, etc. A pesar del fin jurídico de su control monopolístico de membresía, mantuvieron un monopolio de entrada de facto, de hecho. Utilizaron el requisito del testimonio favorable de un miembro para poder entrar al gremio, una cualificación social. Empezaron a excluir los no hijos en respuesta a las aboliciones. Aquí tenemos una serie basado en un libro donde el cual se anotaban el nombre y el precio de entrada, lo cual indica si es hijo o yerno de un maestro, desde 1800 hasta 1850.
Las barras negras son hijos y yernos, mientras que la barra gris representa no hijos y la barra blanca representan regresos, es decir, los que volvieron al gremio después de que el gremio había sido abolido. Y se percibe que después de la abolición de las Cortes de Cádiz, empezaron a dejar entrar hombres que no eran hijos o yernos del gremio. Y esta tendencia se da hasta el inicio del siglo XX. Convencieron incluso al Ayuntamiento de Barcelona que la medida de 36 no fue una abolición, sino una reforma. Pero aparentemente a partir de los años 40 su área de operaciones se fue reduciendo a la medida que los gremios de mar dominaron el manejo de cargas sobre la tierra. Y el gremio se convirtió directamente en una unión, es decir, un sindicato, en 1873, la cual existió hasta inicios del siglo XX, pero reducido a trabajar en la aduana. Ahora miramos los gremios de mar. Inicialmente habían 3 oficios con sus gremios: descargadores, pescadores y marineros. Al final del año 20 los descargadores desaparecieron. Se supone que fueron ingresados en el gremio de pescadores, ya que tenían varias décadas de trabajar en conjunto, compartir líderes y posiciones formales. Y también está el gremio de marineros. Todos fueron marineros de la matrícula de mar, que es fue una medida naval que a cambio de sus privilegios, los gremios organizaban el reclutamiento naval. Por ende, no sufrieron de algunas de las reformas o aboliciones. Pero en 1850, el gremio ya unido perdió su monopolio. Es decir, el gremio de mar con pescadores y mariantes perdió su monopolio, pero no fue abolido el gremio en sí. Su monopolio fue transferido a todos los matriculados, sin importar su participación en algún gremio. Y gracias a esto se da una ruptura muy importante. A partir de 50, algunos salieron del gremio para formar empresas de cuadrillas. La cuadrilla es la estructura ocupacional tradicional, es decir, un grupo, un equipo, y se ligaron con capitalistas muy importantes de la ciudad para formar estas empresas. Emplearon el capital privado para comprar lanchas más grandes y barcazas aún más grandes para trabajar. Refleja la división entre jóvenes y mayores que ya estaba evidente en 1835, ya que las empresas empleaban a algunos jóvenes que salieron del marco gremial de manera permanente, empleando lo que llamaban ocasionales de acuerdo a la demanda, creando así más división en el sector. En 1864, el gremio de mar fue abolido, tanto en Barcelona como en España, pero en la legislación nombraron específicamente al gremio de Barcelona. Pero se convirtió inmediatamente en la Beneficencia Marinera Barcelonesa, una clase de cooperativa, y siguió participando en el mercado, habiendo comprado los bienes del gremio en una subasta. En 1870, el delegado de la organización sindical del sector, la Sociedad Marítima Restauradora, bajo la primera Asociación Internacional de Trabajo, pidió la abolición de la matrícula por su injusticia. Y 3 años después de una campaña muy potente de las cámaras de comercio del país, la matrícula de mar fue abolida. En los gremios de producción, el cambio tecnológico suele ser muy importante. Y es una de las razones que se da por la abolición de los gremios. Pero en tanto al puerto, es difícil llevar a cabo ese argumento, ya que la mejora física del puerto a través de la construcción de diques y muelles fue un proceso muy caro y muy tardío. No fue hasta finales de los 70 que se terminaron las obras importantes para complementar la transformación del sistema de carga y descarga. Por ende, no se puede decir que la industrialización fue responsable del fin de los gremios de carga y descarga. Fue más bien la abolición de todos los gremios, sin importar el grado de cambio tecnológico en su sector. Ahora sí, las conclusiones, consideraciones.
La abolición se aplicó a casi todos los gremios sin importar el grado de mecanización ni industrialización. El carácter de clase de las aboliciones bajo el orden liberal se evidencia por la permanencia de los colegios. La importancia de la transición en el desarrollo del capitalismo y el movimiento el papel de los gremios es muy importante, tanto por los maestros que salen a formar las primeras empresas y la protoindustrialización, como por la transición de algunos en movimientos sindicales. La relación entre las clases de carga, la manera y los medios de transporte, la cultura ocupacional y la cultura organizacional también es muy importante, como es la flexibilidad estratégica y la diversidad de tácticas por parte de los gremios para la defensa de sus privilegios monopolísticos. Y el daño causado al gremio de mar por la quiebra de la cultura de solidaridad cuando los jóvenes y algunos capataces salieron del gremio y se asociaron con capitalistas, dando así la transformación al capitalismo en el puerto. Para consultar más, recomiendo las siguientes publicaciones. Luego, mis profundos agradecimientos tanto al Museo de Historia por la invitación y la oportunidad de compartir esta investigación, a Jordi Bars, mi director de tesis y coautor de uno de los artículos que he consultado para esta presentación, además de Juanjo Romero y Enrique García de la Universidad y el Museo Marítimo, respectivamente, por sus conversaciones y apoyos, y a los y las demás colegas del Grupo de Investigación Trabajo, Instituciones y Género de la Universidad de Barcelona, los y las colegas de la Mesa Permanente de Historia Marítima de la Red Europea de Historia del Trabajo, y a todos los y las historiadoras que se han dedicado al tema, y de manera muy especial los y las bibliotecarias y archivistas. Los archivos consultados son del Museo Marítimo de Barcelona, donde está archivado una muy grande y muy considerable colección de papeles del gremio de bastaixos, lo cual está siendo totalmente restaurado y digitalizado. El archivo gremial de los mariantes fue quemado, así que mucha documentación sale de otras fuentes, incluyendo la colección de los bastaixos. El archivo histórico de la ciudad de Barcelona tiene una colección muy amplia sobre los gremios, y la Biblioteca Nacional de Cataluña tiene muchísimo papeleo sobre la transición, el liberalismo y las relaciones entre las autoridades y los gremios. Y el Colegio de Notarios, en su archivo histórico de protocolos de Barcelona, tiene la colección del escribano de mar, responsable de los gremios de la naval, es decir, los matriculados, y por ende los descargadores, pescadores y marineros. Y una bibliografía seleccionada de consulta obligatoria para alguien interesado en el tema se puede considerar. Muchísimas gracias.